No existe ninguna receta mágica para una relación perfecta. Para tener un episodio más de su podcast favorito y como siempre agradeciendo a esas personas que toman el tiempo y la molestia de compartirlo. En verdad, muchas gracias. Y bueno, ya se pueden haber dado cuenta del episodio del día de hoy de lo que vamos a hablar. Y así es de responsabilidad afectiva. Que desde hace un par de años para acá se ha empezado a escuchar mucho sobre ese tema. Y sí, somos buenos para decir cuando una persona no tiene ese tipo de responsabilidad. Pero en sí, ¿qué es la definición de responsabilidad afectiva? Entre tantos artículos que me puse a leer e investigar, digamos que la definición más sencilla es básicamente establecer relaciones o vínculos consecuentes de forma igualitaria, respetuosa y empática. Entiendo que la principal para cada uno de nosotros es cuidarnos entre nuestros aspectos físicos como mentales. Pero cuidar nuestro interior no debería significar pues dejar de tomar en cuenta lo que sienten las demás personas. Ahorita vivimos en una etapa de individualismo y los contactos virtuales superficiales, pero no deberemos de olvidar que al final de todo nosotros somos seres sociales y que lo que hacemos puede llegar a afectar a los demás sin medir la magnitud de este hecho. Obviamente no les voy a decir que soy la persona con la mayor responsabilidad afectiva del mundo mundial multiversal, porque para nada eso es cierto. O sea, me falta mucho por aprender, pero me gustaría compartirles parte de las cosas que he leído para este episodio y lo que he aprendido durante los años y más durante estos últimos meses que sí que he aprendido demasiado sobre esto de responsabilidad afectiva. Para tener algo de responsabilidad afectiva, tenemos que tener la capacidad de pensar, aunque sea un poco en los demás, poder dominar nuestras propias emociones e impulsos y hacerle frente a situaciones complejas con madurez y sin intentar dañar a las demás personas que están al lado de nosotros. Quiero aclarar que no me refiero para nada el hacernos a un lado y poner los intereses de las demás personas sobre los de nosotros, sino que seamos simplemente capaces de tomar en cuenta el cómo piensan y cómo sienten las otras personas, pero al mismo tiempo tomando en cuenta nuestras emociones y la forma en que nosotros nos sentimos al mismo tiempo. Tenemos que ser conscientes de la implicación que conllevan los vínculos entre las personas, sea el tipo de relación que sea que tengamos con esa persona. No existe ninguna receta mágica para una relación perfecta. Para tener una relación responsable es necesario comprender que esa conexión consta de más de una persona. Es por eso que hoy hay que dejar a un lado el egocentrismo y valernos un poco más por la empatía. Una de las claves principales para lo que viene siendo la responsabilidad afectiva es la comunicación asertiva. Y quizás se pregunten qué viene siendo esto de la comunicación asertiva. Es ser capaces de decir qué nos molesta y cómo nos sentimos para prevenir y superar conflictos más adelante. Debemos expresarnos directamente con claridad y honestidad. Debemos establecer qué está permitido y qué no está permitido. Tenemos que tener que confrontar ese diálogo con las otras personas. Un error muy grande que yo he cometido y estoy seguro que algunos de ustedes también lo han cometido, ya sea consciente e inconscientemente, es la invalidación de las emociones de las demás personas. Debemos evitar que el ego nos gane y que solamente nos importe nuestra manera de pensar y nuestra manera de sentir, suprimiendo por completo lo que sienten las otras personas, ya sea tu pareja, ya sea algún amigo, algún familiar, algún compañero de trabajo. No nos convirtamos en esa persona tóxica que pisoteamos lo que sienten las demás personas. Dejemos de jugar con las ilusiones de los demás y sobre todo creer que los demás pueden adivinar lo que sentimos, lo que necesitamos, lo que pensamos. Créanme que eso les puede causar muchos problemas y lastimar a esas personas que quieren o que están a su alrededor, y se los digo definitivamente por experiencia propia. ¿Cómo nos podemos dar cuenta cuando no tenemos esa responsabilidad afectiva o cuando alguien que está a nuestro alrededor pues tampoco maneja ese tipo de responsabilidad? Y es de una forma muy sencilla. Cuando empezamos a ver que la otra persona tiene unos cambios de humor frecuentemente y sin ninguna razón en específico, o cuando no tiene un control sobre sus propios pensamientos y emociones y hace que todo lo posible por controlar a quienes estén a su alrededor.
una de las prácticas de falta de responsabilidad afectiva muy usada en los últimos años y que estoy seguro que mínimo una vez la hemos usado o nos lo han aplicado desde que aparecieron esto de las redes sociales y las aplicaciones para relaciones, es lo que se llama el ghosting. Quien, para que no sepa lo que viene siendo esto, básicamente es cortar una relación sin previo aviso, simplemente desapareciendo del mapa por completo de la otra persona, sin brindar un porqué de esa desaparición o esa acción que tuvimos. Esto no importa si se produce cuando se está conociendo a alguien, ya sea si se trata de una relación casual, una relación abierta, todo vínculo necesita una responsabilidad afectiva. Y estoy seguro que podrán decir de que, pero no hay problema, es algo casual, no importa, la otra persona también lo sabía. Pero eso es solo para justificar cuando nosotros lo hacemos. Pero cuando nos lo aplican a nosotros, cambia por completo ese argumento y es cuando cala bien cabrón en nuestro ego. Algo que me ha costado aprender es que es difícil pensar en lo que provocamos con los otros si ni siquiera sabemos reconocer cómo nos sentimos y sin saber gestionar nuestras emociones. Te quiero brindar algunos consejos que poco a poco durante este proceso yo he ido aprendiendo, ya sea que las practiques tú solo o con tu familia, pero espero que puedan servirte para mejorar tus relaciones afectivas en general con cualquier persona. Primero que nada, debemos gestionar nuestras emociones y hablar sobre ellas. Créanme que el guardarte todo solo va a ir generando una bola enorme de sentimientos, de resentimientos, de coraje, de tristeza, de frustración, etc., la cual al final va a terminar explotando. Es muy importante que aprendamos a reconocer nuestras propias emociones, cómo nos sentimos y cuál es la causa del por qué nos sentimos así. Muchas veces esos sentimientos tienen mucho que ver con lo que alguien nos ha hecho, nos ha dicho y cómo nosotros al final de todo pues estamos interpretando esas acciones. Por ejemplo, en mi caso, un issue que tengo es de abandono. Obviamente, al pesar de los años, ese sentimiento ha sido uno de mis talones de Aquiles muy cabrón, que hasta que no quise trabajar en ese, seguía afectándome al pasar de los años. Aun y cuando pues en la vida adulta sea más costoso trabajar este tipo de problemas, este tipo de issues, este tipo de sentimientos que tenemos, con el pasar de los años, créanme que no hay nada por perdido. Si tú te quieres dedicar a trabajar en ellos, puedes trabajar en ellos y puedes salir adelante sobre esto. Tenemos también que conocer y asumir nuestras heridas emocionales. Y lo mejor que les puedo recomendar es que es necesario detenernos un momento a pensar, a reflexionar cómo son mis relaciones y cómo las he llevado conmigo mismo. Todos en algún momento debemos hacer una pequeña recapitulación de nuestra historia, lo que aprendimos desde que estábamos en la infancia hasta la actualidad, para así entender cómo hemos convivido con algunos estímulos externos que sin darnos cuenta hoy nos han hecho entender la vida como la vemos y cómo reaccionamos ante alguna situación en específico. Y por último, es normal que las situaciones de nuestra vida se vayan repitiendo. Y si no hacemos absolutamente nada por cambiar esas cosas no agradables, van a seguir pasando y debemos que trabajar en esos patrones que constantemente van moldeando nuestras emociones. Un tip que yo les puedo brindar es que pues tengan a la mano algún cuaderno en el cual puedan escribir sus emociones o las situaciones en las cuales se han encontrado incómodo y más les han costado salir de ellas. Y cuando se sientan bloqueados de cómo resolver alguna situación, es bueno regresar a ver ese cuaderno para ver cómo resolviste antes y te puedan ayudar a resolver lo que estás pasando actualmente. Recuerda que debemos de pensar antes de lanzar un comentario ofensivo. Nunca sabemos cómo un simple comentario puede afectar emocionalmente a alguien. Yo era de esas personas que no pensaba absolutamente cuando daba un comentario ofensivo, pero gracias a mi relación actual es algo que he aprendido y no voy a decir que lo he aprendido, lo he cambiado de la noche a la mañana. O sea, que no voy a decir que ya no pasan porque sí lo sigo haciendo a veces, pero ya no tan frecuentemente. Ya intento pensar muchas veces antes de dar un comentario para evitar lastimar a la otra persona. Intento ser más empático. El que alguien sea consciente del valor tan importante que tiene la empatía en una relación es algo muy, pero muy importante y es algo que muy pocas personas tienen y que caracteriza a aquellos que se tienen esa responsabilidad afectiva. Si eres de esas personas que les gusta escuchar
y aconsejar a los demás, créeme que la confianza hacia ti, hacia tu persona, va a fluir totalmente. Ya sea con tus amigos, con tu familia, con tu pareja, con tus compañeros de trabajo, etc. En conclusión, la responsabilidad afectiva es algo que para muchas personas es desconocido, pero sin embargo es fundamental, ya que es uno de los pilares para tener relaciones sanas tanto con los demás como con nosotros mismos. Y bueno, espero que les haya gustado el episodio. Ya saben, me pueden seguir en mis redes sociales. Se pueden compartir, eso me ayudaría mucho. Y pues bueno, los TQM. Chao.